Cómo oír la voz de Dios, parte 4. Mirando más allá de lo espectacular. Lo espectacular y lo sobrenatural no están necesariamente relacionados el uno con el otro. Primera de Reyes 19, del 11 al 12, dice: pero el Señor no estaba en el viento, después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. ¡Qué tremenda palabra! En el original habla del sonido del silencio. Esto es lo que Elías escuchó y es lo que vio, pero lo escuchó el sonido del silencio. El obstáculo más grande para movernos de lo sobrenatural es lo espectacular. Sí, escúcheme bien, lo espectacular se interpone a veces en el camino en reconocer el poder sobrenatural de Dios. Todo el mundo tiene la tendencia a poner a Dios en un paradigma sensacionalista. De hecho, esta es la razón principal por la cual muchos creyentes expresan frustración porque no pueden escuchar la voz del Señor. Todavía están esperando un sonido espectacular, una voz con un eco. Pero el requerimiento principal para escuchar a Dios es solamente un deseo de escuchar una pequeña y quieta voz en nuestro interior. Por eso, esa pequeña y quieta voz es importante, porque vendrá a veces como un flujo de pensamientos espontáneos. Lo vuelvo a decir. Muchos tienen a Dios en una idea preconcebida, en una caja de espectacular, que aunque Él hable, no les permite escucharle. ¿Qué tiene de malo la sensación? Primordialmente, que no hace falta fe para responder a la sensación, pero sí se necesita fe para responder a la quieta voz en nuestro espíritu. Y sin la fe es imposible agradar a Dios. A través de los años nos hemos dado cuenta de que estamos orando por una decisión grande o por una pequeña. La voz del Señor no se escucha más alto en lo que concierne si la decisión es grande o pequeña. En una oportunidad esto me frustró porque la lógica decía que si Dios habla más dramáticamente en las decisiones grandes, me mostraría menos entusiasmo en las pequeñas decisiones. Quiso esto, apagó mi expectativa, pero no es así como Dios se mueve. ¿Por qué sucede esto? El Espíritu Santo no cambia, todavía requiere fe. Fe es actuar basado en la pequeña voz de Dios que escuchamos. Y cuando hablo pequeña, hablo de que no es ruidosa, de que es interna. Hay varias claves concernientes a escuchar la voz de Dios. Si quieres anotarlo ahí, número 1, no demande que la voz de Dios sea algo sensacional. Pocas veces lo va a hacer. 2, rechaza el miedo al fracaso. Usted es libre para fracasar, pero no es libre para ser irresponsable. Admítalo. Cuando usted pensó que había escuchado a Dios, pero el resultado prueba que no, admítalo. 3, manténgase motivado. No permita que su espíritu se duerma, como sucede cuando no ha orado con intensidad por varios días. La oración y la alabanza motivan la voz de Dios. 4, como la palabra hablada es creativa, entienda que el diablo odia el hecho de que usted escucha a Dios. Entonces resístale cuando Él se opone a su oración y escuchar su voz. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. 5, reconozca que la mente es el obstáculo más grande para escuchar. Entonces ejercite su espíritu con acción de gracia, con alabanza y oración, y después prepárese para escuchar la voz de Dios. 6, y es esencial orar en el espíritu. Su lenguaje de oración abre el espíritu humano para escuchar a Dios. Y después espere resultados. Espere resultados. Espere que Dios le hable. Muchos no escuchan a Dios porque viven con la expectativa de su deseo de hablar. No debemos tener la incertidumbre en esto al respecto. Si sentimos condenación, ese duro sentimiento de juicio que viene a nuestra conciencia, es el diablo que trata de convencernos que viene de Dios, porque estamos justo esperando escuchar a Dios, pero mete la cuchara y mete su voz, mete, como decimos nosotros, mete el tridente, siempre va a tratar de estorbar. Atemos toda voz demoníaca que quiera estorbar. Debemos reprender y sacudirnos de esos sentimientos y acercarnos al Señor como un niño inocente esperando que Dios nos hable. Mientras se acerca a Dios para obtener cualquier tipo de dirección, ya sea grande o pequeña, primero reconozca que usted viene de Él
que está deseoso de escucharlo de una manera liberal, generosa y no condenatoria. Anímese con este hecho. Usted se acerca a Dios y Dios es el que desea hablar. Cuando usted ora y a Dios, ¿no es cierto?, y hace una pregunta específica, usted debe creer que en los próximos o en pocos momentos lo que escuche será la voz del Espíritu. La clave está en que no va a ser sensacionalista y puede de hecho estar muy quieto, pero Él le está mostrando precisamente lo que usted está pidiendo. La mente que divaga es a veces un problema. Al orar debemos guardarnos de esa mente que divaga. Debemos enfocar al Señor para poder discernir que la voz del Espíritu nos está hablando. La mentalidad de muchos creyentes, si no de la mayoría, es que Dios puede permitirnos una experiencia al año, quizás dos. La buena noticia en realidad es que Dios está hablando en todo tiempo. Él no habla intermitentemente, somos nosotros los que escuchamos intermitentemente. Una vez más, tenemos que reconocer que nuestra propia mente activa es nuestro peor enemigo. La mente ruidosa y divagante obstruye la voz del Espíritu Santo. Y esta es precisamente la razón por cual la meta de la oración al orar, hasta que entremos en ese terreno de paz donde el Espíritu empieza a recibir, a veces se vuelve complicada. Es como abandonar una habitación donde hay una fiesta para entrar a una habitación de silencio total. No hay una fiesta donde hay mucho baile, el sonido te aturde y salís afuera, como que cuesta apagar ese sonido en la cabeza, ¿no? A mí me pasó, salí al boliche y me quedaban resonando las canciones en la cabeza, y claro, hasta el otro día inclusive tenía las canciones en el cerebro, dándome vuelta. En la oración, mientras preservamos y perseveramos y abandonamos esa habitación de ruidos, con todos los afanes, los temores que se presentan, y entramos en la habitación siendo más conscientes de la presencia de Dios, una presencia quieta, sobrecogedora, potente del Señor. Entramos en esa paz, en ese lugar quieto, donde la mente comienza a estar sujeta a la presencia del Señor. Podemos comenzar a escuchar la voz de Dios y lo que se está declarando sobre nuestra vida desde el trono. La mayoría de las personas tienen problemas con una mente que divaga. Estamos acostumbrados al terreno natural y terrenal y constantemente nos provee un estímulo visual, sensual y provoca una respuesta de nuestra parte. Esta ocupación ha penetrado en nosotros a tal punto que sentarse quietamente delante de Dios parece algo ajeno, por lo que nos declaramos aburridos y sin fruto. Muchas veces vamos a orar y decimos, ¿para qué estoy acá? ¿O no le pasó? Obviamente no hemos entrenado a nuestro espíritu a escuchar, pero el verdadero fruto viene cuando cooperamos con el Espíritu Santo y con su vida. Sujetamos nuestras mentes activas y ansiosas a su presencia. Por eso, mantenete motivado. Creo que donde todos nos quedamos cortos del propósito de Dios es que dejamos de mantenernos en el reino del Espíritu Santo. Pablo declaró en Hechos 17:28, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. El reino del Espíritu debe estar en un estado perpetuo. Él permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Él. Lo dijo Jesús en San Juan 15:4. Sin embargo, nos condicionamos al entrar y salir de la presencia de Dios, en vez de vivir en una realidad de que estamos en la presencia. Siempre tenemos esa frase, ¿viste? Vamos a entrar en la presencia de Dios, pero no, vivimos en su presencia. Cuando nos movemos, entrando y saliendo de su presencia, ahí perdemos la fe. Ahí se nos apaga la expectativa. Entonces, pareciera que estamos buscando un Dios que entramos y salimos de un lugar. Esta mentalidad de ir y venir nos roba dramáticamente y nos hace mucho más difícil escuchar la voz del Señor. Por eso Jesús decía en Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Jesús siempre lo hacía sencillo las cosas. Perdemos tanto tiempo tratando de regresar a la presencia del Señor, ordenando nuestra mente, tratando de sentirnos merecedores y tratando de creer que Él nos ha hecho justo, para que de alguna manera podamos sentirnos bien con nosotros mismos y entrar recién confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 10:19 dice, entrar confiadamente al trono de la gracia. Entremos. Perdemos mucho tiempo, simplemente necesitamos arrepentirnos y creer en el Evangelio y que la sangre de Jesús nos limpia. Es punto. Demos vuelta el chip, cambiemos enseguida el chip rápido.
Dios nos ha hecho justos, aptos, a través de Jesucristo, a través de la justicia de Cristo en la cruz. Cuando creemos, nos aferramos a esta verdad, comenzamos a orar confiadamente como hijos y no pidiendo disculpas como un esclavo. Los hijos se sienten parte de la familia de Dios. Ellos saben que son aptos. Cuando nuestros hijos están fuera y desean entrar por la puerta delantera de nuestra casa, a veces que a menudo está cerrada, no tocan el timbre, entran directamente. La aprietan con fuerza y no es que, o si tienen que tocar el timbre, tocan, no empiezan a golpean hasta que la abrimos, porque lo hacen confiadamente, porque saben que son parte de la familia, saben que es su casa. Nuestros hijos tampoco necesitan preocuparse por el estado de sus cuentas bancarias, por si tienen algo para comer, si tienen ropa, no, porque esa es la preocupación de los padres. Ellos asumen que tenemos la cantidad interminable de plata a veces, ¿sí o no? Debemos acercarnos a Dios de la misma manera. Debemos llenarnos de confianza que pertenecemos a la familia de Dios, que somos hijos. Una cosa aprendido acerca del Espíritu Santo es el que tiene una maravillosa capacidad. Mientras Él vive en mí y empieza a moverse dentro mío. Sin embargo, escuche, depende de nosotros para moverse. Francamente, Él vive dormido en la mayoría de los corazones de los cristianos. No hemos comprendido el hecho de que Él no nos va a mover a nosotros. Si hay veces, debido a las oraciones de alguien a favor nuestro, que Él puede moverse, pero la mayor parte de las veces Él lo deja a nuestro parecer si deseamos buscar y rendir nuestra mente y voluntad para activar el Espíritu para buscarlo. Por eso 2 Timoteo 1:6 dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Él es fácilmente movido. La alabanza, la adoración mueven las aguas de tu espíritu. Un corazón agradecido lo mueve. Una oración intensa, aún por unos pocos minutos, se empieza a mover. Cuando va a empezar a abrir la boca, ya empiezas a declarar, ya empieza a moverse algo en tu interior. Ya se activa tu espíritu. Pero el engaño en el que la mayoría de nosotros vive es que en algún punto es que Él va a venir a movernos. No, tenemos que activarnos nosotros. Él está esperando en usted, está esperando en mí. Por eso vale la pena buscarle. Él es galardonador de los que le buscan. Él es diligentemente sobre nosotros un premiador. El punto principal es que podemos vivir perpetuamente en la presencia del Señor y por lo tanto vivir en un estado perpetuo de escuchar su voz. ¡Qué bueno! Nunca debería ser una excepción la ocasión en cuando lo escuchamos, sino una parte diaria. Tendría que ser normal en el andar cristiano. Por eso rechaza el miedo al fracaso. Una de las más grandes libertades que Dios nos ha dado para cada uno de nosotros es que somos libres para fracasar. Porque toda la Escritura está implícito este concepto. Por supuesto que no significa que somos libres de ser responsables y descuidados, pero hay una libertad para cometer errores. De hecho, cuando tratamos tan fuertemente de no fallarle, podemos mucho más fácilmente dejar de escucharle, porque el esfuerzo y la frustración humana terminan apagando el espíritu. Una idea común en que muchos círculos cristianos es debilitamiento del temor, por lo que cualquier cosa que tú hagas no te quitará del Señor. Saquémonos esa idea de que cuando hacemos algo malo nos quitamos del Señor, o como que el Señor se va de nosotros. No, se apaga pero no se quita. Pero yo no veo en el corazón de Dios esta idea. Somos gente espiritual teniendo una experiencia terrenal, y a través de las pruebas y errores vamos aprendiendo. Por eso vamos a reconocer que las equivocaciones y las dificultades es un amplio campo donde vamos ganando experiencia. Si somos honestos, la mayoría del pueblo de Dios hemos aprendido a reconocer los caminos del Señor y somos conscientes de que no hemos perdido un montón de tiempo y de lugares donde tendríamos que haber escuchado la voz de Dios, pero tampoco entramos en una condenación, porque no hay condenación mientras nosotros, esto es un aprender, esto es como aprender a andar en bicicleta, no tenemos caídas. Es como aprender a caminar. En un momento aprendés y lo aprendés para toda la vida. La vida cristiana es una vida de aprendizaje. Mientras andamos vamos aprendiendo. Dios no solo nos usa, sino que también somos enseñables. Por eso el aprendizaje en esto nunca va a terminar. Por lo tanto, soy una persona que se deja enseñar por el Señor. Por lo tanto,
Cuando usted se esfuerza en oír al Señor y desea conocer su voz, Él lo lleva a la libertad que usted posee, y usted comete errores, pero tiene la libertad para fracasar. Quédese tranquilo. Dice Santiago 4:6, Dios resiste al soberbio, pero le da gracias a los humildes. Le da la gracia a los humildes. Le da la gracia. El favor inmerecido de Dios viene sobre los humildes. Lo único que está en juego cuando usted se equivoca es el orgullo. No reconozca enseguida. Hágase responsable. De todo modo, si usted insiste con ese orgullo, va a recibir un proceso del Señor. Ore en el Espíritu. Una de las maneras más útiles de escuchar a Dios es orar en el Espíritu, en el lenguaje del Espíritu. Porque cada palabra que oramos es la voluntad de Dios. De acuerdo a Romanos 8:27, cada palabra que oramos en el Espíritu está de acuerdo con la voluntad de Dios. Gemir en el Espíritu es importante. ¿Cómo podemos equivocarnos cuando oramos en este lenguaje celestial si estamos consistentemente orando de acuerdo a su voluntad? El Espíritu Santo gime con nosotros, intercede en nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:27, léalo, hágalo de memoria. Romanos 8:27, 26, esos versículos gime. Cuando no sabemos poner las cosas en palabras, Él articula a través de gemidos una oración. Número 2, orar en el Espíritu hace que nuestro espíritu sea sensible. Como la mente a menudo se interpone para no dejarnos escuchar la voz de Dios, Dios ha hecho una manera para que nuestro espíritu sea sensible. Por eso es importante articular en palabras la oración. El espíritu del hombre se sensibiliza inmediatamente. Cuando debemos escuchar al Señor con relación a una decisión o cuando estamos orando por alguien, siempre oramos momentáneamente en nuestro lenguaje espiritual, permitiendo que el Espíritu Santo nos levante. Sin excepción, la mente se retira y el Espíritu Santo dentro de nosotros se levanta en un nivel de su maravillosa presencia. 3. Atrae la luz y echa fuera las tinieblas. Atraiga la luz y eche fuera las tinieblas. Un día, mientras buscábamos al Señor, ¿por qué es importante atraer la luz y echar fuera tinieblas? Porque mientras más caminamos con el Señor, más nos damos cuenta de que los obstáculos están en el campo espiritual. Por lo tanto, orar en el Espíritu es algo vital. Por eso Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando oramos en el Espíritu Santo trae luz respecto a un asunto para que nosotros podamos orar claramente. Y las tinieblas empiezan a desaparecer. Los espíritus inmundos se alejan. Toda confusión, todo obstáculo, toda tiniebla tiene que huir. Qué herramienta importante orar en el Espíritu. Y orar en el Espíritu, número 4, edifica nuestra fe. Aunque sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios, dice en Judas 20, versículo 20, por un solo capítulo, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo. ¿Qué significa? Orar guiado por el Espíritu Santo. Es difícil dejar de notar cómo nuestra fe se edifica cuando comenzamos a orar en el Espíritu Santo. Ese ejercicio inmediatamente hace que la fe aumente. Como estamos más acostumbrados a analizar, preocuparnos y escudriñar cada situación, nos descuidamos en orar más en el Espíritu Santo. Pero la persona del Espíritu Santo, que tiene las respuestas disponibles inmediatamente, empezará a activarnos dentro de nosotros. Y nuestro hombre espiritual se aviva fácilmente y la fe del Hijo de Dios se levanta dentro de nosotros. Y 5, ayuda a enfocarnos en Dios. Orar en el Espíritu nos ayuda a enfocar en Dios. El Espíritu Santo siempre nos apuntará a usted y a mí hacia Jesús. Nos va a guiar a Jesús, va a glorificar a Jesús. Él no tiene otro motivo sino revelar la mente de Dios y glorificar a Jesucristo. Él es el Paracleto, el ayuda, el asistente legal que tenemos. San Juan 16:13. Y aunque tantas cosas compiten por nuestro enfoque, Él rápidamente va a clarificar y nos va a ayudar a tener claridad en nuestra vista espiritual para ver y escuchar lo que Dios nos está diciendo. Toda palabra que Dios habla tiene un poder creativo. El diablo se opone fuertemente a cualquier cristiano que escucha la voz de Dios. Nuestro enemigo sabe que siempre Dios va a generar algo con creatividad. Por eso los poderes demoníacos tiemblan delante del campo profético. No debe asombrarnos que la estrategia del enemigo, del adversario, es bloquear, obstruir, confundir y abortar la habilidad de cualquiera de nosotros para escuchar la voz del Espíritu Santo. Una vez que Dios nos habla y nosotros abrazamos lo que nos está diciendo, es demasiado tarde para que el enemigo lo robe. Gócese ahora con esto que le estamos diciendo. El entendimiento. Y nos vamos a dar cuenta que la prioridad mayor
que tenemos como hijos de Dios, mantenernos a tono con Dios, sintonizados con Dios, y oponernos agresivamente al enemigo y a todo obstáculo, distracción o desánimo que quiera venir a nuestra vida.